Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejeros. La interpelación tiene como objeto la moción 122, una moción que inicialmente en pleno fue discutida finalmente en Comisión de Política Territorial. Y es una moción que tiene tras de sí una historia, diría yo, que demasiado larga. Concretamente, desde el 17 de junio del año 1975, es decir, 41 años hasta hoy, en los que el llamado proyecto de Puerto Mayor pues, está en marcha, o vamos a decir que está ahí, en la región de Murcia, sin que ese proyecto haya dado ningún paso a ningún sitio razonable. Concretamente, el proyecto trataba de la construcción de un puerto deportivo de invernada con otorgamiento de determinados terrenos ganados al mar en la manga del Mar Menor, en el término municipal de San Javier. Había unas obras previstas de al menos 950 puntos de amarre sobre terrenos ganados al mar, incluso al inicio un aeropuerto. Como decía, 41 años, ha pasado de todo hasta superamos la dictadura. Se aprobó el Estatuto de Autonomía, teníamos y recuperamos, mejor dicho, adquirimos nuestras competencias en esta materia. Incluso hemos vivido, Puerto Mayor ha vivido hasta la alternancia democrática, incluso que no haya mayoría absoluta en la Cámara. Puerto Mayor es el testigo en el tiempo. Pero tuvo que ser el Gobierno socialista en el año 2004 quien, desde el Ministerio de Medio Ambiente y tras diversas denuncias protagonizadas, y así hay que reconocerlo, por los ecologistas de ANSE, la Dirección General de Costas instó al Gobierno de la región, en el año 2004, mediante una resolución, a que se declarara la nulidad de dos resoluciones, una dictada en tiempos del Gobierno socialista y otra dictada en tiempos ya del Gobierno del Partido Popular, y que se declarara la caducidad, porque así fue lo que se otorgó a Puerto Mayor, la caducidad de una concesión, como digo, que fue de data en el año 1975. Ese requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente, y aquí es donde empieza la historia que creo que debemos censurar, ese requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente, con buen criterio realizado, no fue cumplido por el Gobierno regional. Las razones, pues yo creo que son varias. Pero lo cierto es que el Gobierno regional hizo caso omiso a ese requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente, contestó a ese requerimiento mediante la figura que conocen sus señorías del silencio administrativo, de manera que desestimó por esa vía ese requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente, y en ambos casos, con dos resoluciones, como decía, de gobiernos distintos en signo político, siguió con una huida hacia adelante, cuando ya en ese momento era evidente que ese proyecto no tenía valor, que existían razones de legalidad y medioambiental para que no continuara, que ya existían razones para que se hubiera declarado la caducidad de la concesión de esta empresa y, por tanto, la obligación que creemos pesa sobre la comunidad autónoma de recuperar esa zona del Mar Menor, de la zona del municipio de San Javier, de La Manga, que tanto necesita, como vemos en estos tiempos, recuperar sus espacios naturales para la ciudadanía de la región de Murcia. Lo cierto es que solo la desidia, porque no puedo calificarlo de otra manera, la desidia del Partido Popular en estos últimos 20 años en esta materia puede no justificar, pero quizás sí explicar por qué esa es la situación que todavía tenemos. Desidia política, por supuesto. La connivencia con los intereses particulares siempre en contra de los intereses generales, porque yo todavía no alcanzo a entender, y a ver si hoy pudiéramos conocer alguna razón, por qué sigue esa situación de hecho y de derecho allí, por qué el Gobierno del Partido Popular ha hecho caso omiso a informes jurídicos de los técnicos de la propia Administración regional. En este tema han intervenido grandes e insignes juristas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, grandes e insignes juristas, técnicos de la Administración regional, ningún político, que son los que han dicho que existen razones jurídicas, medioambientales, para que esta situación no hubiera seguido adelante. Resulta que desde que el TSJ de Murcia dijo que esto tenía que hacerlo la comunidad autónoma, no se ha hecho nada.
tenemos movimientos desde el año 2004 hasta el año 2013, 9 años después, en donde tanto la Consejería de Presidencia entonces como la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, entonces, año 2013, entendieron que debían admitir a trámite las revisiones de oficio que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia había ordenado. Hasta hoy, y por lo menos en noticias de este diputado, nada más se ha movido, nada más se ha movido. Y, desde luego, no se ha iniciado ningún procedimiento en el que se haya puesto en marcha fundamentadamente la caducidad de la concesión. Insisto, no para perjudicar a ningún interés privado, que puede ser legítimo, sino porque entendemos que ese interés privado ha dejado de existir y ahora lo que prevalece es el interés público de la zona, como digo, para recuperar ese espacio que yo creemos desde el Grupo Parlamentario Socialista es hoy por hoy más necesario que nunca para la ciudadanía. Eso sí, sin buscar soluciones que al final vuelvan a hacernos caer en lo mismo, en buscar intereses individuales frente a intereses generales. Hemos escuchado al presidente decir que había que dar carpetazo a este asunto. Lo escuchamos concretamente en el mes de julio y decía el presidente del Consejo de Gobierno que no podíamos seguir con esta situación y había que tomar decisiones, que habría una oportunidad para crear una zona en la que pudiéramos hacer compatible un gran espacio verde con la oportunidad de empleo. Y se inclinaba incluso el presidente por la caducidad de la concesión, entiendo, y esa noticia, tal y como se reflejó en el diario La Verdad, pues nos pareció una buena noticia, las cosas como son. Reconocemos cuando se anuncian decisiones que aparecen como razonables y legales. Pero resulta que seguimos en lo mismo y ahora nos encontramos con peticiones de alcaldes de la zona en donde volvemos a caer en la tentación de revisar un proyecto que ya no tiene ni las bendiciones medioambientales ni jurídicas. Hablamos de puertos. El consejero sabe cómo es la situación de los puertos en la región de Murcia, las dificultades de sacarlos adelante. Por tanto, la realidad es que no vemos nunca, por desgracia, la voluntad de cumplir la ley y de no satisfacer más intereses que los intereses particulares, porque si no, no entendemos esta situación. La moción que presentó el Grupo Parlamentario Socialista y que tuvo el apoyo de Podemos y de Ciudadanos se presentó en el mes de julio del año 2015 y fue aprobada en la comisión el día 15 de febrero de 2016. En la moción, que es objeto de interpelación, pues la misma entendemos, y al día de hoy así creemos así, es cierto, no se ha cumplido en esa deslealtad institucional permanente del Gobierno a las decisiones que se toman en la Cámara. Erróneamente querrán ustedes decir así que castigan a los grupos de la oposición, pero ustedes castigan a la democracia cuando no cumplen los mandatos de la Asamblea desde el Gobierno. Ese es el castigo que ustedes propician cuando no lo cumplen. Creen que ustedes castigan a la oposición, pero castigan a la democracia. La caducidad que se dice en esa moción es, entendemos, debe cumplirse. Esa declaración de caducidad, al día de hoy, desconocemos, creemos que no se ha iniciado. Y otro punto importante, desde luego, si en este tiempo ha habido responsabilidad del Gobierno y de la empresa y de quien sea corresponda esa responsabilidad, deben de medirse las responsabilidades y exigirlas inmediatamente por los daños medioambientales que esa situación, y este verano hemos conocido mucho sobre esto, que la desidia, que mirar para otro lado, que no cumplir la ley y mirar a otro lado hacia el medio ambiente hace sobre nuestro patrimonio natural. Puerto Mayor es un buen ejemplo de esto, pero me temo que no cumplimos ni aprendemos de los errores. Aquí estamos para exigirle que no vuelva a ocurrir. Muchas gracias.